Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar este día sábado con ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir en su gracia, pues haciendo la obra de Dios en este medio. Seguiremos en estas transmisiones lo que resta de este año. Ya pues prácticamente el año está terminando. Y lo que resta del mes de octubre, noviembre y a inicios del mes de diciembre estaremos transmitiendo estas clases y ya pues, tomaremos un nuevo plan, si Dios lo permite, para el año 2023. Estamos en el segundo capítulo de la carta de Tito, en donde está hablándole Pablo a Tito, exhortando a los siervos como esclavos, ¿no? A los trabajadores, esa es la parte importante. Ahora, ¿por qué siervos, esclavos? ¿Por qué todo esto? Bueno, tenemos que entender el contexto histórico. La mayor parte de la gente que tenía una función laboral era a través de la esclavitud. Era algo que en aquel tiempo existía. Hoy es algo similar, ¿no? Es algo parecido, pero bueno, únicamente es una referencia. Dice el verso número 9, de ahí ya avanzamos hasta la mitad del verso número 10 y hoy vamos a concluir el versículo número 10. Dice el verso número 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esta palabra adornen, de aquí de este versículo 10, del griego significa adornarse con virtudes, dar aceptación como veraz. Esta es la sexta obligación que Pablo da a los esclavos y es podríamos decir que es la más exigente, pero también al mismo tiempo de ser la más exigente, también podemos decir que es la más hermosa de todas, ¿no? Algo que hoy, desafortunadamente, en la iglesia moderna, insisto, ¿no? Esa es la manera en la que yo me refiero, no es que lo esté refiriendo bíblicamente, yo estoy refiriendo a la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI, la iglesia de la tecnología, como hoy lo estamos haciendo, ¿no? Llegamos a una enseñanza que llega a sus casas, a sus teléfonos, a sus trabajos a través de un aparato electrónico. Por eso yo lo menciono, la iglesia moderna. Una de las cosas que se ha olvidado y que se ha tenido a menos en la iglesia actual, la iglesia moderna, es algo que es fundamental, ¿sí? El testimonio. Algo que hoy, desafortunadamente, se ha dejado de lado. Hoy hay otras cosas prioritarias en la iglesia, hay otras cosas que tienen más valor en la iglesia. Y hablo desde el ministerio pastoral. O sea, de hecho nosotros como pastores somos los primeros en deber, es la palabra correcta, dar un buen testimonio al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros. No dentro de la iglesia, Eso es una de las cosas que hoy es muy lamentable, ¿no? Hoy la apariencia dentro de la iglesia, esa apariencia de ser el pastor ideal, el líder ideal, el maestro ideal, ha dejado mucho, ¿no? Estamos hablando de lo que se enseña hacia el mundo, hacia las personas que no conocen a Dios, las personas que hoy de alguna manera están totalmente enemistadas con Dios, las personas que de alguna manera bajo su estilo de vida, bajo sus conceptos de ideología mental, no están en lo más próximo o ningún deseo o anhelo de ir a una congregación, ¿no? Las personas que no saben nada de Dios, que rechazan todo lo de Dios. Y hoy se ha olvidado todo eso. Hoy es algo que lamentablemente, ¿no? También desde este punto, no solamente desde el punto de la iglesia en general, sino se ha fomentado esa falta de testimonio, ¿sí? De la verdadera vida de fe, de la verdadera vida transformada por Dios, ¿sí?
se ha olvidado, se ha dejado a un lado, ¿no? Hoy otras cosas, hoy desafortunadamente hay otras cosas más impactantes, más prioritarias para la iglesia moderna, ¿no? Como dónde te congregas, qué tipo de auditorio tienes, qué ropa usas, cómo estás activo en las redes sociales, qué tan influencer eres ahora, ¿no? Como pastor en las redes sociales. Todo eso hoy es lamentable, ¿no? Yo no estoy diciendo que no, o sea, nosotros tenemos esas actividades, pero no es la prioridad. La prioridad es que el carácter que Dios ha forjado en nosotros, que cada día nos ha ido transformando y renovando, sea la evidencia de que hay un Dios salvador, un Dios glorioso, un Dios transformador de las personas. Y Pablo aquí le dice, terminando de hablarle a los esclavos, a los trabajadores, vamos a ponerlo así, a los siervos, le mencionaba, le da la sexta obligación, que pudiera ser la más exigente, pero al mismo tiempo es la más hermosa, ¿no? Cuando nosotros entendemos lo importante, lo hermoso que es hacia Dios, hacia los demás y aún hacia nosotros mismos, el testimonio es algo importante. Entonces, utiliza esta palabra para que en todo adornen, que significa adornarse con virtudes. Y recordemos que la virtud es un rasgo del carácter, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, la razón por la que Pablo ha exigido a estos esclavos que cumplan estas difíciles normas de trabajo es porque sus vidas deben de servir ante sus amos, ante sus consiervos, como testimonio e ilustración de la eficacia, voy a repetir, de la eficacia y la gloria del Evangelio. El Evangelio es eficaz, cambia, transforma, renueva la conducta, la mente, la vida de las personas. Entonces deben de manifestar en su esfera de servicio todos los frutos de la gracia transformadora de Dios, y así a través de eso hacer hermoso el Evangelio de Dios. Entonces este verbo traducido, decía yo, adornar, de aquí se desprende la palabra griega, ¿sí? La palabra griega cosmeo, ¿sí? Esa palabra se puede traducir, bueno, la palabra cosmeo, de la cual se derivan palabras como cosmética, ¿sí? La cosmética es el arte de embellecer. Entonces los esclavos tienen que desarrollar el arte de hermosear el mensaje del Evangelio por medio del testimonio de su servicio fiel. Fíjate qué fuerte, ¿no? ¿Servicio fiel a quién? En sus trabajos, con amos impíos, amos que no conocen a Dios, en un estado de esclavitud que no tiene nada que ver con lo que hoy estamos viviendo, aunque yo lo decía de broma, ¿no? Es muy similar, pero al final no tiene nada que ver. O sea, no son dueños de nuestra vida, no vivimos en un estado de esclavitud. Entonces, por medio de los esclavos tienen entonces que desarrollar el arte, este arte, ¿no? De hermosear el mensaje del Evangelio. ¿Por medio de qué? Por medio del testimonio, de su servicio fiel. Fíjate, servicio fiel. Y aquí, escúcheme bien, servicio fiel a sus amos, porque son fieles a Dios, le pueden ser fieles a los hombres. Cuando hay infidelidad a la obra de Dios, a la palabra de Dios, por consecuencia, hay infidelidad a los hombres. Y hablo de infidelidad, no solamente estoy refiriéndome al matrimonio, sino a la infidelidad de lo que somos, de lo que debemos de ser. Entonces, para los que creemos en el Evangelio, sabemos que el Evangelio ya es maravilloso, ¿no? Hemos sido testigos fehacientes de cómo los ha ido transformando poco a poco desde el momento de nuestra conversión. Pero los demás, la gente de afuera, pues no aprecia la belleza del Evangelio, ¿sí? ¿Y cómo lo podrán ver? ¿Cómo podrán ver esta obra transformadora, hermosa de Dios? Pues a través de nuestras vidas, a través de lo que hoy somos, a través de lo que Dios está forjando en cada uno de nosotros. Y es lo que le está hablando, ¿sí? A los trabajadores, ¿sí? Entonces, en este caso los esclavos
¿sí? Deben de tener esa manera de trabajar, una manera de trabajo que glorifica a Dios, ¿sí? Y que sea atractivo hacia los demás. Entonces, traemos descrédito al Evangelio si nuestras vidas no corresponden a la fe que profesamos. O sea, es algo bien importante. Pero si vivimos para la gloria de Dios, adornamos de tal manera las verdades del Evangelio que los hombres verán su hermosura. Eso es bien importante. Entonces, podemos decir entonces que el testimonio más eficaz del poder salvador de Cristo es el del creyente lleno y sencillo que brilla para Cristo cada día en su lugar de trabajo. Una persona que ahí cada día está haciendo un reflejo de la obra de Dios. En medio, obviamente, se entiende, de un ambiente hostil y de los valores totalmente opuestos, o los pensamientos totalmente opuestos al Evangelio. Ahí, ahora, como decía yo al principio, ¿no? El pastor que se porte bien, que da testimonio, pues es lo menos que se puede esperar de un pastor, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esto es algo muy importante, ¿no? También estamos hablando de, aquí en este contexto, estamos hablando de los esclavos. Imagínate en ese tiempo de esclavitud, que a través de su conducta, a través de su trabajo, daban testimonio a Dios. Dice en Mateo capítulo 5, verso número 16. Mateo capítulo 5, verso número 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué nos enseña aquí el apóstol Pablo? ¿Sí? Hay algo bien importante en esta parte de la escritura que escribe el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo hay una vinculación tan estrecha entre el evangelio de la gracia de Dios y el estilo de vida que brota de él, que no se pueden separar la ética de la doctrina. No se pueden separar. O sea, por cuestiones de estudio, separamos la doctrina y hacemos referencia a la ética por cuestiones de estudio, ¿sí? Pero ya en la vida real podemos decir que el evangelio conduce, ¿sí?, a una vida, el evangelio conduce a una vida transformada. O sea, la ética de Dios transforma, renueva, cambia. Sí, hay una regeneración, hay una conversión. ¿Qué se refiere a esa conversión? A una nueva forma de vida, a una nueva forma de conducirse. Y en las áreas laborales, es evidente que se tiene que notar. Evidentemente se tiene que notar. Entonces nuestras vidas deben de adornar no solamente la ética, sino también la doctrina, porque son juntas. O sea, ¿cuánto sé? ¿Cuánto entiendo? ¿Cuánto conozco? ¿Cómo me comporto? Y una de las cosas que aquí hemos puesto el título de la serie que se llama La Doctrina de Dios, ¿sí? Una de las cosas que el apóstol Pablo deja muy claro en esta parte de la Escritura, que la doctrina, la enseñanza de la fe y la enseñanza que nos lleva a una vida, a una conducta, proviene de Dios, no de los hombres. Ese es el punto. Hoy una de las cosas más lamentables hoy, en el tiempo que estamos viviendo, de la iglesia moderna, de la iglesia de este tiempo, es basada en muchas ideologías humanas, muchas doctrinas humanas. Yo le digo ideologías porque viene de ideas, ¿sí? Y todas ellas son limitantes, todas ellas son cortas, porque son humanas. La doctrina de Dios es la que es completa, la que viene de principio a fin, la que nos habla desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra glorificación. Entonces es bien importante, ¿no? Entonces cuando la doctrina proviene de Dios, viene con toda la autoridad revelada de Dios en las Escrituras. Ese es un punto importante, ¿eh?
Cuando tomamos la doctrina de los hombres, tomamos lo que nos convenga. Cuando tomamos la doctrina de los hombres, decimos, no estoy de acuerdo con eso, porque piensas que lo que se está hablando desde el púlpito es simple y sencillamente un punto de vista de nosotros como predicadores o pastores. Pero no, tenemos que ir a las Escrituras. Tienes que entender que lo que estamos retomando son las mismas Escrituras. Entonces, cuando la doctrina viene de Dios, viene con toda la autoridad establecida por Dios. Entonces, no solamente exige un asentamiento, sino viene una parte bien importante. Escúchame bien esto que voy a decir. No solamente es un asentamiento, decir, sí, viene de Dios, sino inmediatamente nos debe de llevar a una sumisión completa a la doctrina de Dios. Ese es el punto. Cuando entendemos que el que nos desafía, el que nos habla, el que nos muestra, el que nos guía, el que nos da los parámetros de conducta a nuestra vida es Dios y no los hombres, ¿qué es lo que debe de surgir después de eso? Una sumisión a la voluntad de Dios. Una sumisión ¿de dónde? Del corazón. Un asentamiento en la mente de entendimiento y una sumisión del corazón. Es ahí cuando todo nuestro ser es entregado a la voluntad de Dios. No solamente la mente, sino el corazón. Entonces, cuando entendemos que la doctrina proviene de Dios, ¿sí?, tiene efectos inmediatamente en nuestra vida. Inmediatamente. Efectos claros que hemos visto en toda esta carta, que ha enumerado el apóstol Pablo grandemente. Ahora, no solamente aquí dice que viene de Dios, sino el verso número 10, al final dice que adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? Ese es el punto. O sea, sí, entendemos que la salvación de Dios, que otorga a través de la cruz, es la salvación del juicio, es la salvación de la muerte eterna, es la salvación del infierno, es la salvación de la condenación, lo que ofrece la cruz. Pero ¿qué tenemos que ver? ¿Por qué habla de la doctrina de Dios nuestro Salvador? ¿Por qué habla de la doctrina? ¿Por qué habla de la doctrina? O sea, ¿por qué habla de para que todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador? ¿Salvador de qué? Ese es el punto importante. Verdaderamente aquí cuando habla de nuestro Dios Salvador, ¿se está refiriendo a la salvación de la cruz? No, pues la salvación de la cruz ya la tenemos. Pero ¿por qué habla de renovación? ¿Por qué habla de transformación? ¿Por qué habla de enseñanza? ¿Por qué habla de instrucción de parte de Dios? ¿De qué nos quiere salvar Dios? ¿Sabes de qué nos quiere salvar Dios? Y si quieres, yo sé que no están presentes delante de mí, que muchas veces cuando lo digo sí lo hacen, pero los que estén escribiendo y los que estén llevando este tema seriamente, anótale ahí. Lo primero que Dios quiere salvarnos después de nacer de nuevo es de nosotros mismos. De nuestra vieja manera de vivir, del dominio del pecado que había en nuestras vidas. Para eso es toda la enseñanza ética de Dios. Nos quiere salvar de nuestra vieja manera de vivir. El peor enemigo que tenemos tú y yo en Cristo somos nosotros mismos. Nuestra mente caída, nuestra mente no renovada, nuestra carne que quiere seguir haciendo lo incorrecto. Si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos que entrar en un proceso de renovación, de transformación. Y una de las evidencias más claras de esa transformación es cuando el mundo gentil, cuando la gente que no conoce a Dios se da cuenta de esa transformación. No los de la iglesia, como hoy es muy usual, ¿no? Y para muchos es importante que la iglesia te conozca. Empiezas a predicar y luego haces tu grupo en Facebook, tu canal de YouTube, para que la iglesia te conozca. Eso es lo de menos. ¿Para qué quieres que la iglesia te conozca? ¿Sabes por qué? Porque quieren hacerse famosos. No nos equivoquemos. Tenemos que voltear hacia los de afuera, a través de nuestra vida. Hoy el mundo no quiere, como lo dije al principio, hoy la gente en sus planes no está acercarse a Dios.
O la gente que está inconversa, en sus planes no es el domingo ir a congregarse, es lo menos que piensan. Y la única evidencia que tienen fehaciente de un Dios transformador y de la hermosura del Evangelio eres tú en ese trabajo a través de tu testimonio. Pero para eso tienes que haber entrado en un proceso de renovación y transformación. Y es lo que quiere Dios. Cuando dice aquí la doctrina de Dios nuestro Salvador, se entiende. Obviamente, si vamos a hablar de salvación, entendemos la salvación de la cruz, entendemos la redención. Sí, que ya la tenemos. Lo que le está hablando, exhorta a los siervos, a los esclavos, a que se sujeten a sus amos. Está hablando de personas creyentes. Entonces, cuando habla aquí de Dios nuestro Salvador, no está hablando de la salvación que viene por la fe, sino está hablando de salvarnos de nosotros mismos, de nuestra vieja manera de vivir, del dominio del pecado en nuestras vidas que estaba bien arraigado en el momento de nuestra conversión. Entonces, es totalmente opuesto decir que soy salvo y seguir viviendo en la misma manera. Es totalmente opuesto a la Biblia decir soy salvo y no someterme a la obra transformadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es imposible. Y el sometimiento es voluntario. Viene del corazón. Por eso yo lo decía hace un momento. O sea, no solamente es en un asentamiento, sino una sumisión. ¿Cuándo viene la verdadera sumisión? Cuando la mente y el corazón se alinean a los principios de Dios, entendiendo que esto es soberano y que lo que está aquí no es opcional para nuestra vida. La conducta que Dios nos llama a ti y a mí como hijos de Dios, hermanos, no es opcional. Puede haber dificultades totalmente, puede haber oposición, tú puedes estar viendo una vida diferente a la mía totalmente, pero no es opcional, tiene que haber progreso, se tiene que ir notando periódicamente el avance. Porque Dios ya nos ha salvado del pecado por medio de la cruz. Y por medio de la cruz ha roto el dominio del pecado en nuestras vidas. Y es a través de, en ese momento, que Él rompe el dominio del pecado en nuestras vidas en la cruz. Eso se llama justificación, eso se llama redención. ¿Sí? Es donde entramos en la obra transformadora del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas. Para eso se nos dio el Espíritu Santo. Para eso fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Para eso el Espíritu de Dios nos guía, nos habla, nos muestra, nos hace estas palabras vivas para guiarnos, para salvarnos de nosotros mismos. Entonces, no podemos decir que hemos abrazado el mensaje del Evangelio, de la salvación, y seguir viviendo como antes vivíamos. No es posible. Bíblicamente no es posible. Ahora que muchos estén en ese camino, sí, desafortunadamente. La Biblia totalmente dice no. Pero ¿por qué digo que muchos están en ese camino? Sí, porque aunque la Biblia dice no, somos rebeldes a lo que la Biblia dice. Y preferimos abrazar doctrinas de hombre, preferimos abrazar adoctrinamiento de los hombres, posturas ideológicas de los hombres que nos hacen vivir como cristianos. Que verdaderamente ir a la Biblia para extraer lo que es verdaderamente para nosotros. Entonces podemos decir que el que ha sido salvo por Cristo lo mostrará por medio de su vivencia diaria. Porque la obra de Cristo en la cruz, que empieza con la salvación, la redención, la justificación, y el siguiente paso es la transformación. Es inevitable, hermanos. Es uno hace al otro. Y hoy, como lo dije al principio, y lo vuelvo a referir, porque es uno de los grandes males de la iglesia moderna.
Hoy el testimonio no importa. Y lo veo en sus comentarios de Facebook, comentarios destructivos a la misma iglesia. Yo me imagino a donde no solamente tienes hermanos cristianos, sino tienes gente que no conoce de Dios en tus perfiles o en tus muros, no sé cómo se llama ahora todo eso. Yo los veo y digo, ¿cómo puede esta persona subir esto? ¿Cómo puede esta persona hablar de esta congregación así? Está yendo en contra de lo que Dios quiere que hagamos, el testimonio. Porque si la iglesia está mal, si el pastor está mal, si la congregación está mal, contribuye estando bien tú para mejorar las cosas. Contribuye trabajando tú, pero con sumisión, con amor a la obra de Dios, no queriendo ocupar un lugar donde Dios no está establecido. Entonces, cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta que algo bien importante, que debemos de vivir de alguna manera, simple y sencillamente, porque Dios nos ha salvado de nuestra vieja manera de vivir. Sencillo, así sencillo. Y es la manera en donde a través de nuestra vida, insisto, transformada, adornamos la doctrina de Dios. No como veníamos, no como Dios nos alcanzó, no. ¿Y qué podemos llegar a concluir aquí? Porque a partir del verso número 11 está impresionante lo que vamos a entrar a ver. Pero ¿qué podemos nosotros llegar a concluir aquí de todo lo que se ha hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 2, verso número 10? Que la vida del creyente debería ser diferente al mundo en muchos aspectos del diario vivir. Muchos aspectos. Podríamos citar muchísimos, pero me quedo ahí para no desviarme del tema. La vida del creyente debe de ser totalmente diferente a la vida de alguien que no conoce de Dios. Pero siempre la carne se opone a las cosas del Espíritu, siempre. Y es la lucha que tenemos tú y yo, la carne contra el Espíritu. El hombre interior quiere seguir con Dios y el hombre exterior quiere con el mundo. Y es ahí donde viene la lucha, y es ahí donde viene la autocomplacencia y la autojustificación. No, bueno, sí, pastor, eso dice la Biblia, pero si usted entendiera cómo está mi situación. Bueno, es que a lo mejor a usted le es fácil porque pues usted es el pastor, está más cerca de Dios. Pero si usted entendiera mi manera de vida, si usted entendiera por lo que yo estoy viviendo, pues es entendible totalmente tu manera de vida, es entendible totalmente tu situación difícil, pero como para ti, como para mí, en nuestra situación está la gracia de Dios para nuestra vida. Eso quiero que lo mediten. Para cada uno, para ti y para mí, está la gracia transformadora de Dios para nuestra vida. Entonces, hoy en día, hermano, se ha llevado al punto en donde la iglesia se ha autojustificado, se ha autocomplacido a sí misma, diciendo, bueno, es que sí es así, pero bueno, es que las circunstancias. Quiero decirte esta mañana que no. Lo que tú estás viviendo en oposición, en prueba, en trato, lo que tú estás viviendo en toda tu vida, que te está costando glorificar a Dios a través de tu vida, no has aprovechado la gracia de Dios para tu vida. Y hay muchos medios de gracia para tu vida que te van a ayudar como herramientas para fortalecer el hombre interior.
Entonces no es correcto que hoy digamos no se puede vivir en la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI bajo estos principios. No es correcto. Y podemos entender la situación de cada quien. Pero la única manera en la que vas a encontrar la guía, el sustento, la fortaleza y aún la capacidad interna de seguir adelante es a través de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Y la gracia transformadora de Dios a nuestras vidas es revelada en la palabra de Dios, en el Evangelio de Dios a nuestra vida personal. Es el rema de la Biblia, cuando Dios nos habla a nosotros mismos, personalmente. Cuando yo no estoy extraviado, no sé qué hacer, no sé cómo conducirme, no sé cómo salir de lo que Dios está permitiendo en mi vida, voy a la Escritura y encuentro la respuesta para mi vida. Pero como hoy no es parte de la iglesia congregarse, estudiar la Escritura, leer la Escritura, insisto, hay otras prioridades hoy en la iglesia. Pero hoy no es parte de la iglesia moderna el estudio, el discipulado. Hoy no es parte de la iglesia el sentarnos, el determinar una hora para abrir tu Biblia personal, esta que está aquí. ¿Qué guía me vas a dar, Dios? Porque el que está escribiendo esto y al que se lo está escribiendo, a Tito, Pablo a Tito, habían encontrado en la gracia de Dios la suficiente dirección, fortaleza, revelación para aclarar la condición de la iglesia en donde estaban ellos. Yo sé que cada caso es diferente, pero el Espíritu de Dios es suficiente para nosotros. Él viene a nuestra vida y nos alumbra, nos instruye, nos enseña, nos abre el entendimiento. Pero tenemos que acercarnos a las Escrituras. Si no nos acercamos a ella, de nada funciona. Porque lo que Dios nos ha llamado, y quiero que lo medites, es que a través de nuestro testimonio de vida, el poder de su evangelio sea resplandeciente. Y cuando hablo de testimonio, hablo de vidas transformadas por Dios. Y ese es el plan de Dios. En tu trabajo, ahí donde todo el mundo niega de Dios, a donde todo está opuesto a Dios, ahí te puso Dios para que seas una luz en ese lugar. Ahí. Para que a través de tu testimonio, no de tus versículos pegados en tu cubículo, en tu lugar de trabajo, no porque pones alabanzas, hazlo, qué bueno, eso es irrelevante, eso cualquiera lo puede hacer, pero nadie puede vivir bajo los principios de Dios si no ha sido primeramente renovado, no ha sido primeramente salvado y ha entrado en el proceso de renovación y transformación de la palabra de Dios. Hoy por eso mucha gente no quiere nada de Cristo, ni acercarse a la iglesia, por muchos malos testimonios que han visto de algunos que se dicen ser cristianos. Pero yo te aseguro, esos que están al lado tuyo hoy, trabajando, que se oponen totalmente, que te dicen, no, Dios no existe. Ellos, a través del tiempo, de tu andar diario, de tu testimonio diario, de tu vida transformada, van a ver la luz de Cristo.
¿Por qué? Porque la gente no conoce de Dios. No podemos hablar a la gente de doctrina, pero sí puede ver a través de nuestra vida a Cristo, cómo nos ha transformado, cómo nos ha renovado. Entonces, hoy lo que quiero, hermanos, es que todo pretexto que tengas en mente, o toda justificación que tengas en mente, tienes que ir a Cristo para que encuentres la respuesta. Porque el único que da esa respuesta, el único que nos ayuda, nos alumbra, nos hace entender, nos enseña, es Dios. Y hoy es una de las cosas que lamentablemente se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Hoy hay muchas cosas que entretienen a la iglesia con mucha facilidad y la desvían de su propósito. Recuerda esto, hermano. El que te salvó te da toda la guía, toda la fortaleza, toda la enseñanza para que perseveres hasta el final. Ese mismo que te salvó. ¿En dónde está esa herramienta de perseverancia, de guía, de fortaleza, de enseñanza? En su palabra. Ahí está todo. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que buscar en la Biblia las respuestas y tenemos que conducirnos así. Entonces, ya a partir del verso número 11, que no quiero tocar el día de hoy porque es algo muy hermoso lo que vamos a empezar a ver. Algo que viene referente al testimonio, ¿no?, de lo que vengo hablando. Pues tenemos que entender muchas cosas. Uno de los grandes males que hoy la iglesia ha aceptado y tiene muy mal enseñada es que Dios va a hacer todo por nosotros. Ya lo hizo en la cruz. Pero la transformación y el aprendizaje de la nueva vida es totalmente nuestra responsabilidad. Sí, Dios nos va a dar todas las herramientas. Es más, no solamente herramientas externas, sino internas. O sea, Él va a poner en nosotros, cuando estamos en el camino de la obediencia, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué menciono todo esto? Vamos a leer nada más los 2 primeros versículos, que es el centro de lo que vamos a hablar ya las siguientes semanas. Y dice el verso número 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya iremos enseñando a qué significa ahí todos los hombres en su tiempo, ¿no? Pero verso número 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a reflexionar un poquito, nada más como introducción para dentro de 8 días. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios a nuestra vida? Dice el verso número 12, enseñándonos. La gracia de Dios es el agente capacitador de Dios para nuestra vida. Hoy por gracia hemos sido salvos y hoy por gracia entendemos lo que es la Escritura. Él prende la luz en nuestro cerebro. Pero fíjate lo que dice más adelante. Enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Qué nos enseña Dios? La gracia capacitadora de Dios que nos enseña a dejar nuestro estilo de vida que teníamos antes de conocer a Dios. Ese es el punto donde vamos a entrar la próxima semana. La gracia de Dios, que viene dentro de la voluntad de Dios, nos enseña, nos instruye para dejar de ser, para dejar de vivir
en los vicios, en el pecado que vivíamos antes. Yo nomás voy a dejar ahí como una pregunta al aire porque es algo fuerte esto. El domingo, el día que Dios nos convoca como iglesia, ese día que Dios nos convoca para la iglesia y levanta hombres, capacitándolos para enseñar, no es una extensión de su gracia el domingo para la iglesia congregarte, para ser enseñado y para ser instruido. Nada más pregunto. ¿O tú crees que el domingo es opcional como para muchos? ¿Ves por qué no cambias? ¿Ves por qué no creces? ¿Ves por qué sigues viviendo igual? Porque estás desechando parte de la gracia de Dios. Quieres que la gracia de Dios se ajuste a tu medida como tú quieres. Eso no se llama gracia, eso se llama rebelión. ¿Tú crees que para nosotros como pastores, por nosotros estamos ahí? Es Dios habilitándonos domingo a domingo. Cansados, enfermos, como sea. No lo digo por mí, por todos los que están en domingo parados en un púlpito. Dios obrando en ellos. Porque parte de la gracia de Dios es instruirte, es enseñarte. Y si utiliza hombres también. Porque muchos dicen, no, yo por eso no me congrego porque para mí Dios es suficiente. Entonces, ¿por qué vives igual como vivías antes? Si Dios es suficiente para ti y no te puedes someter a los hombres y no te puedes congregar y no puedes estar en un discipulado, ¿por qué sigues viviendo como antes? ¿Por qué sigues practicando el mismo pecado que practicabas antes? Porque un tiempo caminas y un tiempo te regresas. Porque un tiempo adelante y un tiempo te echas para atrás. ¿Por qué? Porque no has sido enseñado. Porque has rechazado la gracia de Dios. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Porque el instituto, las enseñanzas, sí, ahora electrónicas, como quieras, medios de gracia, hermanos. Para enseñar a la iglesia. ¿A qué? A que renunciemos a la impiedad. ¿Sabes qué significa impiedad? Todo lo que va en contra de Dios. Pensamientos, ideas, sentimientos, deseos, pasiones que están aquí adentro. No está hablando del mundo, está hablando de nosotros. Dios no quiere enseñar al mundo, Dios quiere convertir al mundo. Pero después de que convierte al mundo, como éramos tú y yo del mundo, nos quiere enseñar a ser verdaderamente hijos de Dios. Y hoy no. Hoy es opcional. Hoy sí, mañana no, y me duele aquí, me duele allá. Sí, pero por eso sigues viviendo como está, por eso tu vida está arruinada. Por eso tu vida está así. ¿Por qué? Porque tú has renunciado a la gracia capacitadora del Espíritu de Dios. Pero hoy, como ya oraste a Dios y ya le encargaste tu problema y crees que Dios te lo va a solucionar, pues yo no sé de dónde tomaste esa postura ideológica. Porque jamás en la Biblia dice eso, que nada más le oremos y le dejemos las cargas y Él hará todo por nosotros. Sí, descansemos en Él, porque de Él va a venir la instrucción, cómo hacerle, cómo crecer, cómo pensar, cómo actuar para salir de la condición en la que estamos. Pero los que tenemos que ser renovados, transformados, los que tenemos que ser enseñados, los que tenemos que renunciar, somos nosotros. Porque Él es perfecto. Él es santo. No hay nada en Él. Pero lo vamos a dejar. Porque ya a partir del verso número 11 vamos a entrar en un tema muy fuerte. Que ya entraremos pues prácticamente al final de la carta, pero a partir del verso número 11 de este capítulo, según Tito 2:11, según la mayor parte de los escritores, de los eruditos, a los cuales yo realmente respeto y creo que sí son, y creo que dicen cosas que son muy ciertas, dicen que el versículo 11 y 12 es el centro de la carta de Tito. ¿Para qué tanta instrucción si seguimos viviendo igual?
Tenemos que renunciar, dejar. Pero como siempre, hermanos, iremos por partes, siempre buscando que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe a ir por partes. Reconozco claramente nuestra tuya y mía incapacidad de entender tanto. Por eso tenemos que ir despacito, para que Dios nos vaya mostrando y enseñando. Es un gusto haber estado esta mañana con ustedes, recordándoles que el día de mañana las congregaciones están abiertas, las congregaciones están funcionando. Hermano, una vez más, la invitación, congrégate. Si ya no tienes ningún impedimento físico, congrégate. Prácticamente estamos regresando a la normalidad. Nosotros queremos terminar el trimestre de esta forma para empezar a planear el primer trimestre del año 2023 de una manera diferente. Pero prácticamente, por lo que se ve hasta el día de hoy, estaremos regresando al 2023 a casi todo presencial, como lo teníamos anteriormente. Congrégate. Y hoy son van a ser las 11 de la mañana aproximadamente, por ahí estaremos transmitiendo. Recordarles que en una hora, el día de hoy en una hora, habrá una transmisión a través de Zoom, Mujeres de Fe, ¿sí? Necesitas, mandaron a los grupos, necesitas registrarte para que a través de ese registro te den el último ID para poder entrar a la reunión virtual en una plataforma de Zoom. Baja la aplicación Zoom, es muy fácil bajarla, está en todas las tiendas virtuales. Baja la aplicación, hay dos códigos para entrar, inmediatamente vas a entrar y vas a poder estar en esta nueva modalidad, ¿sí? En lo que estoy diciendo, nueva modalidad de manera presencial. En una hora aproximadamente estarán transmitiendo y estarán abriendo esta aplicación de Zoom para que puedas recibir la enseñanza de Mujeres de Fe, ¿sí? A través de esta nueva aplicación. Como siempre, hermanos, Dios les bendiga, y si Dios nos da licencia, nos vemos el día de mañana. Un abrazo a todos.